Bienvenidos a una sesión más de trabajo de funciones vectoriales. Y en esta ocasión, dada esta función vectorial tridimensional, vamos a determinar su derivada. Comencemos con la solución. Una función vectorial tridimensional está compuesta por una función en la parte de y, una función g de t en la parte de j y una función h de t en la parte de k. Para derivar dicha función vectorial, basta con derivar la función de la componente en y, la derivada de la función de la componente en j y la derivada de la parte de k, cada uno de manera independiente. Aquí tenemos la función correspondiente a la parte en y. Para derivarla vamos a usar la fórmula del logaritmo natural de u, cuyo resultado es derivada de u entre u. Aquí en esta función, de acuerdo a la fórmula, ¿quién sería u? Este término de aquí sería u. Vamos a derivarla y quedaría de la siguiente manera: f' de t igual a, y la fórmula de la derivada del logaritmo natural de u dice derivada de u. La derivada de t cuadrada es 2t entre u, que vale t cuadrada. Vamos a simplificar y el resultado de la parte de y, de la derivada de la componente de y, sería 2 entre t. ¿Por qué? Porque si simplificamos, esta t de arriba se elimina con una de abajo. Como abajo hay 2, abajo nos quedaría 1. Aquí tenemos la función correspondiente a j. Para derivarla vamos a reescribir. Si reescribimos, quedaría de la siguiente manera, como a por seno de t al cubo. En cálculo diferencial, así como integral, te enseñaron a reescribir este tipo de expresiones. Tú pudiste observar que esta expresión es equivalente con esta otra. Y ya visto de esta manera, el panorama cambia. Ahora sí ya podemos identificar las fórmulas adecuadas. Como tenemos una potencia, entonces la fórmula a utilizar es la de la u a la n, que dice como resultado n por u a la n menos 1 por derivada de u. Esa es la fórmula que vamos a utilizar como principal, y como auxiliar vamos a utilizar la derivada del seno de u, cuyo resultado es coseno de u por derivada de u. De acuerdo a la fórmula, podemos observar que u es la base y que n es la potencia. Esta a que tenemos aquí es una constante. Vamos aplicando la fórmula de la u a la n y el resultado quedaría de la siguiente manera: g' de t igual a lo siguiente, a que es constante se queda como está. Aplicamos aquí la derivada de la u a la n, cuyo resultado dice n, que es 3, por u, que es la base, seno de t, y luego la fórmula dice que a la potencia le restemos 1, a 3 le restamos 1, 3 menos 1 quedaría 2, y luego la fórmula dice por la derivada de u. Y para derivar que u, que es el seno de t, vamos a aplicar esta otra fórmula que dice como resultado derivada del seno del ángulo es coseno del ángulo. Entonces derivada del seno de t es coseno de t, coseno del ángulo por la derivada del ángulo, la derivada de t, que es 1. Entonces ahí está ya derivada esta expresión. Si no te pierdas, esta fue la principal, n, que es la potencia, 3, por u, que es la base, le restamos 1, 3 menos 1, 2, y por la derivada de u, la derivada de la base, la derivada del seno de t, que es coseno de t. Vamos a simplificar y el resultado quedaría de la siguiente manera. Si simplificamos, en cálculo diferencial se te acostumbró a mandar esta derivada al inicio, y entonces aquí primeramente a por 3 quedaría 3a. Mandamos esto al inicio, coseno de t por 3a quedaría coseno de t, 1 por 3a quedaría 3a, y lo demás se queda como está, como seno de t al cuadrado. Ahí está ya derivado, pero podemos simplificar más y mostrar este resultado como lo teníamos al inicio. Si lo mostramos como al inicio, el resultado quedaría de la siguiente manera: g' de t es igual a 3a coseno de t, y esto lo podemos reescribir como seno cuadrado de t. ¿Sale? Entonces seno de t al cuadrado es lo mismo que seno cuadrado de t, y entonces esta sería la derivada
de la parte de j. Aquí tenemos ahora la parte correspondiente a k, la función de k, que es seno de t menos t coseno de t. Para derivar h, tenemos una resta de funciones. Y tal como vimos en cálculo diferencial, cuando hay suma o resta de funciones, cada uno se deriva de manera independiente. Para derivar el primero, la fórmula que vamos a emplear es la del seno de u, cuyo resultado es coseno de u por derivada de u. Y entonces, si derivamos el primer término, el resultado quedaría de la siguiente manera: h' de t igual a, y la derivada del seno de t, la fórmula dice como resultado coseno de u, que vale u es t, coseno de t, por la derivada de u, la derivada de t que es 1. Ahí estaría derivado el primer término. Vámonos ahora a derivar el segundo. Y para derivar el segundo término, observa cómo aquí en esta parte tenemos... en esta función, en esta expresión tenemos dos términos. Este es 1, el t es 1 y coseno de t es otro. Son dos términos que si le llamamos u y v, podemos darnos cuenta que se están multiplicando. Y cuando hay una multiplicación, la fórmula a utilizar es la del producto, la u por v, que dice como resultado u por derivada de v más v por derivada de u. Además de eso, ¿qué otra fórmula vamos a utilizar? Es la del coseno. Y la derivada del coseno, la fórmula dice como resultado menos seno de u por derivada de u. Y entonces, si derivamos este segundo término, aplicando esta fórmula, la u por v, el resultado es u, que vale menos t. Entonces aquí sería menos t. Y luego la fórmula dice por la derivada de v. Vamos a concentrarnos en derivar v, que es el coseno de t. Y para derivar el coseno de t, la fórmula dice menos seno de u. Entonces aquí sería menos seno de u, que es el ángulo, menos seno de t. Por la derivada de u, la derivada de t, que es 1. Y ya vamos aquí, ya vamos en u por derivada de v. Y luego la fórmula dice más v, que es el coseno de t. Y luego la fórmula dice por la derivada de u. La derivada de u, que es menos t, la derivada de menos t es menos 1. Entonces ahí está ya derivada esta expresión. No te pierdas, es una u por la derivada de v. La derivada del coseno de t es menos seno de t. Más v, que es el coseno de t, por la derivada de u. La derivada de menos t es menos 1. Ahí está ya derivado. Vamos a simplificar. Y si simplificamos, quedaría de la siguiente manera: h' de t es igual a coseno de t por 1 da coseno de t. Aquí signos, menos por menos quedaría más t seno de t. Y coseno de t por menos 1 quedaría menos coseno de t. Simplificamos términos semejantes y coseno de t y menos seno de t se elimina. Nos quedaría solamente como resultado la derivada en h como t seno de t. Y entonces ahí está ya la derivada de cada una de las componentes, la de i, la de j y la de k. La respuesta final de la derivada de esta función vectorial es juntar los tres resultados que hicimos o a los que llegamos anteriormente. Y entonces aquí están ya los resultados juntos de la derivada de la componente en i más la derivada de la componente en j más la derivada de la componente en k. Entonces, este vector resultante que tenemos aquí es la derivada de esta función vectorial. Entonces ahí está un ejercicio más para que continúes ampliando tus conocimientos.